Continuando con la segunda parte de la clase de hoy, presentaremos el tópico cáncer esofágico. En cuanto a datos epidemiológicos, existe una característica en este tipo de tumor, que es su gran variabilidad geográfica aún en una misma región. Su incidencia en Europa Occidental es aproximadamente de 5 casos por cada 100.000 habitantes. En el sudeste de África y en áreas de Irán y China, la tasa de incidencia superan los 100 casos por 100.000 habitantes. Esto es para que ustedes vean la gran variabilidad que hay en las distintas regiones. Predomina generalmente en varones con una relación varón-mujer de 4:1. Histológicamente, la incidencia de la variedad escamosa se mantiene estable, mientras que la del adenocarcinoma de esófago y de cardias van en aumento. El desarrollo de cáncer de esófago es más elevado en pacientes con esofagitis cáustica, esófago de Barrett, acalasia o disfagia sideropénica, como el síndrome de Blumen-Wilson. Algunas enfermedades sistémicas también se asocian con riesgo elevado para el desarrollo de cáncer de esófago, como son la queratosis palmoplantar, la enfermedad celíaca, tumores de cabeza y cuello, especialmente de la cavidad oral y la faringe. El consumo de alcohol y tabaco son factores de riesgo más importantes para el carcinoma escamoso. En cuanto al adenocarcinoma, diversos estudios han demostrado su asociación con la ERGE, el tabaco y la obesidad. Las dietas pobres en verduras y frutas, la ingesta de bebidas y alimentos excesivamente calientes y la presencia de nitrosaminas en determinados alimentos son también otros factores de riesgo para ambas variedades histológicas. En esta diapo podemos ver un poco la anatomía del esófago, así podemos entender luego su diseminación en cuanto al cáncer. La pared del esófago tiene varias capas. La mucosa, que cubre el interior del esófago y tiene 3 partes. El epitelio, que es el revestimiento más interno del esófago y está normalmente formado por células planas y delgadas, llamadas células escamosas. La lámina propia, que es una capa delgada de tejido conectivo que se encuentra justamente debajo del epitelio. Y la muscularis mucosae, que es una capa muscular muy delgada que se encuentra debajo de la lámina propia. Luego viene la capa submucosa, que esta es una capa de tejido conectivo, y la muscular propia, que es una capa gruesa de músculo. El esófago no posee serosa como en otros órganos, pero sí una adventicia, que es una capa muy externa y muy delgada. En cuanto a la anatomía patológica, tenemos 2 histologías principales en el cáncer de esófago, que depende del tipo de célula en la que se origina. Así tenemos el carcinoma de células escamosas, que es el cáncer que se origina en las células escamosas, en la capa interna del esófago, la mucosa, como acabamos de ver, y este tipo de cáncer puede ocurrir en cualquier lugar a lo largo del tubo esofágico, pero es más común en la región del cuello, esófago cervical, y en los 2/3 superiores de la cavidad torácica, esófago torácico superior y medio. El carcinoma escamoso era globalmente la variedad histológica más frecuente, pero con el paso del tiempo esto ha cambiado y en la actualidad estos cánceres constituyen menos del 30% de los cánceres esofágicos. El adenocarcinoma se origina en células glandulares, células que producen mucosidad, y se denominan, por supuesto, adenocarcinomas. Los adenocarcinomas a menudo se encuentran en el tercio inferior del esófago torácico inferior. Se postula que el adenocarcinoma, cuyo porcentaje va en aumento, tiene su origen en el esófago de Barrett, a través de la secuencia histológica metaplasia intestinal displasia adenocarcinoma.
que ya lo vimos en la primera parte de esta clase. Debemos hacer mención un poco a los tumores de la unión gastroesofágica. Son los adenocarcinomas que se originan en el área donde el esófago se une al estómago. Esta zona incluye aproximadamente 5% del estómago. Respecto a su localización, el 50% de los cánceres esofágicos se desarrollan en el tercio medio, el 35% en el tercio distal y el 15% restante en el tercio proximal. El esófago presenta características anatómicas particulares como un estrecho contacto con los órganos vecinos y está desprovisto de serosa y en posesión de una rica red linfática que alcanza hasta la lámina propia de la mucosa. Estas particularidades hacen que la propagación tumoral sea principalmente por contigüidad a la tráquea, a los bronquios, a la aorta, al pericardio, a los nervios recurrentes e incluso al hígado. Y por vía linfática, que se demuestra en más del 70% de los pacientes, metastatiza a los ganglios mediastínicos, abdominales y cervicales. En anatomía normal, si ustedes se acuerdan, se describía la clásica afección ganglionar localizada en la fosa supraclavicular izquierda, el ganglio de Virchow. A medida que el tumor va infiltrando la pared, más alta es la probabilidad de metástasis. El carcinoma precoz de esófago se considera aquel tumor que infiltra la mucosa o submucosa sin que exista afectación ganglionar. El programa de vigilancia epidemiológica y resultados finales, que no agrupa los cánceres según el sistema de estadificación TNM, los divide en grupos y señala las tasas relativas de supervivencia a 5 años del cáncer de esófago. Así los tenemos. Los localizados, el grupo de los localizados, que significa que el cáncer está creciendo solamente en el esófago, con una tasa relativa de supervivencia a los 5 años del 47%. El grupo regional significa que el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos o tejidos cercanos, con una tasa relativa de supervivencia a los 5 años de 25%. Y el grupo distante significa que el cáncer se ha propagado a los órganos o a los ganglios linfáticos distantes del tumor principal, con una tasa relativa de supervivencia de 5%. El cuadro clínico. En general, cuando aparecen los síntomas ya estamos en fase avanzada de la enfermedad. La disfagia es de tipo mecánico, progresiva, al principio para los sólidos y luego también para los líquidos. Muchos pacientes refieren sensación de enclavamiento tras la ingesta de alimentos. Puede ser a nivel external alto cuando se trata de neoplasias del tercio superior y a nivel epigastrio en caso de neoplasias del tercio inferior. Otros síntomas que aparecen en la evolución del tumor son la odinofagia, el dolor torácico, regurgitación, cialorrea, anorexia y adelgazamiento. Los tumores en fases avanzadas pueden provocar melena, hematemesis y tos secundaria por desarrollo de una fístula traqueoesofágica. Afección de los nervios recurrentes con producción de disfonía y la invasión de los nervios simpáticos cérvico-dorsales que origina el síndrome de Bernard-Horner. El diagnóstico. Para alcanzar el diagnóstico es necesario realizar una esofagoscopía con toma de múltiples biopsias y en casos de estenosis infranqueables hacer citología por medio de un cepillado. La combinación de esta técnica logra una especificidad diagnóstica próxima al 100%. Una vez hecho el diagnóstico, es fundamental determinar con precisión la extensión de la enfermedad mediante técnicas de imagen. El punto clave en este proceso es distinguir entre
pacientes con enfermedad locorregional y aquellos con extensión sistémica. La TAC de cuello, tórax y abdomen sigue siendo la mejor técnica de imagen para detectar metástasis a distancia, es decir, el estadio M, lo mismo que el PET que ha aparecido últimamente. La ultrasonografía endoscópica es en la actualidad el método diagnóstico más preciso para establecer el grado de penetración del tumor a través de la pared del esófago. Allí estableceríamos el estadio T de ese tumor. Una punción guiada con aguja por aspiración fina de los ganglios linfáticos permite obtener material citológico e incrementa la precisión diagnóstica, es decir, el estadio M. Del PET, que ya hablamos, que es un estudio donde utiliza un análogo de la glucosa, la fluorodesoxiglucosa, se ha convertido en una exploración importante en el estudio de extensión del cáncer de esófago, ya que permite detectar metástasis a distancia. En tumores del tercio superior y medio del esófago es indispensable realizar una broncoscopia para descartar así invasión del árbol traqueobronquial. Resumiendo, el objetivo de un buen diagnóstico es seleccionar la opción terapéutica más apropiada en cada caso y establecer el pronóstico. Por último, la valoración del estado fisiológico del paciente, así como su estado nutricional, de actividad y su nivel de colaboración, que en conjunto constituyen el PS del paciente, el performance status del paciente, son primordiales para establecer la indicación terapéutica adecuada. En esta diapo ustedes pueden ver cómo se estadifica el cáncer. Tenemos estadios de 1 a 4 según la clasificación TNM, donde los estadios de cáncer esofágico temprano serían el 0, el 1 y el 2A, donde no hay ganglios. A partir de allí ya el 2B, 3I son localizados avanzados y el 4 sería el grupo de a distancia. El diagnóstico diferencial principalmente lo hacemos con estas patologías que a su vez son también factores de riesgo para cáncer de esófago. La estenosis por reflujo gastroesofágica, la estenosis cáutica, la lejía es una sustancia química poderosamente corrosiva que puede quemar y destruir células. El beber por equivocación un limpiador con lejía puede causar una grave quemadura química en el esófago. El tejido cicatrizol puede provocar que un área del esófago se vuelva muy estrecha, lo que se llama constricción. Las personas con estas constricciones tienen un mayor riesgo de cáncer de esófago de células escamosas. El adenocarcinoma gástrico que infiltra el esófago sería la calasia, que es una afección donde el músculo del esfínter esofágico inferior no se relaja adecuadamente. Los alimentos y los líquidos tienen dificultades para llegar al estómago y tienden a acumularse en la parte inferior del esófago, lo que hace que se dilate con el pasar del tiempo. Las células que revisten el esófago en esa área se pueden irritar al estar expuestas a alimentos por un periodo de tiempo prolongado y es lo que puede llevar a un adenocarcinoma esofágico. La tilosis es otra con las que hay que hacer diagnóstico diferencial o una enfermedad preneoplásica. Esta es una enfermedad hereditaria que presenta rara vez y que causa un crecimiento adicional de la capa superior de la piel de las palmas de las manos y de las plantas de los pies. Las personas con esta afección también desarrollan pequeños crecimientos, papilomas en el esófago y tienen un riesgo muy alto de padecer cáncer de esófago. Hace rato nombré el síndrome de Plummer-Vinson. Las personas con este síndrome, que es poco común y es también conocido como síndrome Patterson-Kelly, presentan membranas en la parte superior del esófago, que generalmente acompañados de anemia, bajos niveles de hierro e inflamación de la lengua, uñas quebradizas y algunas veces un vaso agrandado.
El tratamiento. La indicación terapéutica dependerá del tipo histológico, la localización, el estadio tumoral y el estado general del paciente. En la mayoría de los casos, el cáncer de esófago en el momento del diagnóstico es una enfermedad sistémica. Esto explica el hecho de que menos del 40% de los cánceres de esófago puedan ser resetados quirúrgicamente. La cirugía es el tratamiento de elección en estos pacientes en aquellos estadios iniciales, es decir, en aquellos estadios T1 sin ganglios o T2 sin ganglios. En pacientes con carcinoma localmente avanzado, aquellos que ya tienen ganglio, el tratamiento quirúrgico únicamente cumple un papel paliativo para aliviar la disfagia. En pacientes con carcinoma de esófago avanzado, como dije, es importante considerar protocolos de tratamiento multimodal, como son la radioquimioterapia. El objetivo buscado es reducir el tamaño del tumor y eliminar las células tumorales de los ganglios linfáticos regionales. Si se cumple este objetivo, podría realizarse una exéresis del tumor. Las pautas de quimioterapia incluyen el cisplatino, el 5-FU, entre los fármacos administrados. Las técnicas quirúrgicas más utilizadas son esofagotomía total o subtotal, por vía transtorácica o transhiatal, asociada a linfadenectomía del compartimiento abdominal y mediastínico, seguida de reconstrucción del tránsito digestivo con el estómago, gastroplastia o con el colon, coloplastia. A los pacientes con metástasis o tumores irresecables y a los que presentan un estado general deficiente o enfermedades asociadas, se les debe ofrecer un tratamiento paliativo. El objetivo es mejorar su calidad de vida mediante el alivio de la disfagia. La colocación de prótesis metálicas expansibles alivia precozmente la disfagia y mejora la calidad de vida, si bien este procedimiento no está libre de complicaciones como la migración de las prótesis, el reflujo gastroesofágico y el sobrecrecimiento tumoral a través de la prótesis, con riesgo de ocluirla. Las prótesis expansibles recubiertas evitan esta última complicación y además son útiles en los casos de fístulas traqueoesofágicas. Muchas gracias.